Estimados bachilleres, hemos venido trabajando temas que son estructurales para la politología, que de alguna u otra forma nos permiten seguir indagando sobre esa caja de herramientas que tenemos los politólogos para buscar de aprender los fenómenos políticos que están en desarrollo, en movimiento y en reposo. Esa caja de herramientas, como ustedes se han dado cuenta, es muy densa, tiene muchísimos elementos. Todos esos elementos es gracias a que pensadores, filósofos, politólogos, teóricos, cientistas sociales han venido creando con la intencionalidad de que los que estamos en el área de las ciencias sociales tengamos insumos, tengamos herramientas, cómo poder nosotros aproximarnos a los fenómenos. Hemos dicho, por ejemplo, o por lo menos así lo creo yo, seguramente ustedes también, que una de las áreas que transversaliza las ciencias sociales y las ciencias actuariales es la politología, porque no es otra cosa que el estudio y la producción de poder. Ese estudio y esa producción de poder es lo que luego se traduce en el sistema político, en el Estado, en sus instituciones. Por lo tanto, nosotros comprender el rol del politólogo en el momento histórico de la humanidad es fundamental. Hemos dicho que, por ejemplo, a un politólogo, por lo general, le preguntan, y ustedes quizás compartirán conmigo esta opinión, ¿qué va a pasar mañana? Tu mamá se te acerca y te dice, mira, ¿qué está pasando? O sea, lo que te está diciendo, ayúdame a comprender lo que está pasando. Eso es lo que te está diciendo. Si tú le dices, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a un amigo, a una amiga, a esa gente que no conoce nuestra área de conocimiento, ¿qué está pasando? Mira que dos carros chocaron, por ejemplo, o que hay una revuelta en Colombia, o que hay una revuelta en Ecuador, o que hay una revuelta en Perú, o que hay una revuelta en Venezuela. Eso es lo que está pasando. Mira, no, lo que hay gente que está pasando y está ocurriendo esto. Te van a decir, no me he dicho nada. No me he dicho absolutamente nada porque eso es lo que yo estoy observando. Yo lo que quiero saber, cuando te preguntas qué está pasando, es qué hay detrás de lo que estoy observando. Si tú me logras hacer comprender qué está pasando en lo que yo estoy observando, entonces yo puedo tener credibilidad en nuestra área de conocimiento. O sea, yo empiezo a entender el rol del politólogo. Y para eso, por lo general, lo que te están preguntando es, ¿eso que ocurrió, por qué ocurrió? Explícame. Y, y también te están preguntando ahí, ¿eso que está pasando, ahora qué va a pasar? Porque ellos suponen que nosotros sabemos de eso. Ellos suponen que nosotros estamos formados o preparados para eso. Porque el simple hecho de tú decir que tú eres politólogo y entonces tú llegas y dices que tú eres politólogo y no vayamos a decir lo que siempre decimos, somos analistas de lo político, no sé, o sea, esa cartilla que no dice absolutamente nada no nos hace atractivos, sino que usted ahora va a decir, sin miedo a equivocarse, que es un politólogo. Los politólogos somos aprensores, estudiamos, precisamos los fenómenos políticos, es decir, lo que está ocurriendo en el momento y que probablemente va a ocurrir. También nosotros, ¿qué hacemos? El politólogo, de lo que ocurrió, yo no estoy viendo el producto, sino cuál fue el proceso, qué fue lo que hizo que eso ocurriese. Todo eso es fundamental, es clave, es estructural. Y uno como profesor quisiese ver estudiantes apasionados con su carrera, con su área de conocimiento. Quizás algunos de los que estamos hoy en esta clase, quizás algunos de los que nos están observando, pues se incorporaron
en esta carrera, en esta área de conocimiento, porque pensaron, por ejemplo, que ser politólogo es ser presidente de la República, es ser diputado, es ser senador, es decir, que forma parte de la estructura del aparato estatal. Y cuando usted revisa, por ejemplo, la historia política contemporánea nuestra, la más reciente, porque hasta ahí podemos visualizarla, en los últimos 50 años, desde el 60 hasta ahorita, por ejemplo, ningún presidente ha sido politólogo. Ninguno. Quizás algunos otros decían, por eso es que las cosas no han funcionado como deben de funcionar. Pues al día que el país lo gobierne un politólogo, es probable que todo funcione. Pero eso está por verse. Ojalá que de aquel lado haya un presidente o una presidenta que nos haga consolidar. O en su defecto, algunos pensamos que tenía que ser diputado, etc. Eso no quiere decir que este es el área, que esta área no es un área en el cual tenga que ver con todo, con todos esos elementos, con todas esas estructuras. Claro que sí. Pero recuerda la política y lo político. Y ahí hay que seguir trabajando, porque por ejemplo, Pachatal Mufé, lo político y la política no está muy, está algo distante de la actividad política partidista. Y la actividad política partidista es parte del sistema político, del Estado. Por lo tanto, para nosotros, comprender la importancia del rol que jugamos es fundamental, porque el politólogo no solamente está formado para tener incidencia en la estructura del Estado, no, es que estamos formados para tener incidencia en la construcción, en la producción del poder, y el poder está en todos lados. El poder está en la familia, el poder está en la escuela, como profesor, como alumno, como deportista. El poder está en la estructura financiera. El poder está en las relaciones internacionales. El poder está en todos los espacios donde nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos, de diferentes matices. Por ejemplo, el poder político no se parece al poder maternal, familiar, no se parece al poder cultural, pero siempre están presentes allí. Esa presencia del poder político, esa presencia de la producción política, esa magnanimidad de la politología es lo que hoy nos hace atractivos. Y esa atracción no es otra cosa que, no es producto de otra cosa que la creencia, es decir, la creencia, o sea, un elemento psicocultural de la sociedad y suponer que nosotros sabemos qué está pasando, por qué está pasando y qué va a pasar. Es decir, presente inmediato, pasado inmediato y el futuro inmediato. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado un conjunto de temas que de alguna u otra forma nos permiten ir adentrándonos en ese mundo tan complejo como es el estudio de las relaciones sociales en la búsqueda y consolidación del poder. Para eso hay un elemento que transversaliza, así como transversaliza la cultura política, así como transversaliza los sistemas de partido, así como transversaliza el conductivismo, así como transversaliza las teorías, por ejemplo, de análisis comparado. Hay una nueva tema que transversaliza la politología, que es el liderazgo. Esa variable, o ese tema, no es variable, disculpe, ese tema que transversaliza, a igual como los otros temas que hemos venido estudiando, la politología, es el liderazgo. Es un tema que nosotros hemos venido tratando desde hace muchísimo tiempo, recuerden. Seguramente desde que ustedes estaban en la escuela, incluso antes de estar en la escuela de estudios políticos y administrativos, ya oyen ustedes el tema del liderazgo. Algunos lo han
algunos lo han visto como que lejos, como algo sobrenatural, etcétera, ¿no? Y otros menos, y así sucesivamente. Algo magnánime, algo superior, algo de otro mundo. Lo cierto del caso es que sí, efectivamente, el liderazgo tiene muchísimo, pero muchísimo estudio. No hay sobre él conceptos acabados. Por eso ustedes cuando lean, tienen que saber qué autor están trabajando. Para que usted diga que de acuerdo a tal autor, el liderazgo tiene ciertas características. Y hay una cantidad, hay manuales que te dicen los tipos de liderazgo, las características del liderazgo. Y siempre hemos creído que el liderazgo es intrínseco al individuo, es intrínseco al sistema, es intrínseco a la institucionalidad. Y ahí hay toda una gama de estudios con relación al tema del liderazgo. Hoy vamos a tratar nosotros el liderazgo político y vamos a estudiarlo. El liderazgo político y cultura política, gobernabilidad, legitimidad, democracia, ¿sí? Sistemas políticos. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de liderazgo estamos hablando? ¿Por qué el liderazgo es tan importante? Y no como dicen, por ejemplo, países que se denominan desarrollados, que es que dicen que el liderazgo que el liderazgo en América Latina es sobre todo carismático o tradicional y que el liderazgo institucional es el que prevalece. No, es que el liderazgo siempre, de alguna u otra forma, el individuo, la persona, algo le aporta. Es decir, cuando usted por alguna razón considera que alguien puede asumir una responsabilidad en la cual usted se le va a subordinar, en el fondo está asumiendo que esa persona tiene ciertas actitudes que no tiene usted y que él o ella sí lo va a tener. Por eso entonces, por ejemplo, en sistema democrático uno va y ejerce su derecho al voto. Cuando usted hace eso, en el fondo está reconociendo de manera consciente o de manera inconsciente que esa persona, que ese colectivo, que ese partido, etcétera, tiene algunas actitudes, algunas características, alguna tipología, el cual a usted le atrae y por lo cual considera que lo puede representar, que puede ser su vocero o su vocera. Entonces, ahí la importancia del liderazgo. El liderazgo en las diferentes acepciones que ha tenido en la historia, él viene funcionando, viene trabajando. Por ejemplo, en la antigua Grecia, antes de Cristo, por ejemplo, pues todo partíamos del supuesto que el filósofo era la persona más idónea, la que tiene más actitud, la que tiene más capacidad, la que tiene la virtud de gobernar, de dirigir los destinos del país, del territorio. Pero así sucesivamente, dependiendo al momento histórico que se está viviendo, al contexto, y no pierda de vista ese concepto que ustedes lo han venido trabajando, dependiendo del contexto que ustedes están viendo, surge o nace o usted reconoce un tipo de liderazgo. Ese reconocimiento que usted hace de una persona es lo que de alguna u otra forma terminan los estudiosos de la politología, de las ciencias sociales, etcétera, diciendo que ese individuo tiene liderazgo, es decir, tiene algo que a mí me falta. Y ese algo que a mí me falta, yo lo reconozco en él o en ella. Y ese reconocimiento es lo que de alguna u otra forma hace que uno le permita ser
autoridad, dirigir. Y cuando hablo de autoridad, estoy hablando de autoridad no institucional, sino la autoridad que inviste la legitimidad que le da el pueblo, la sociedad, el individuo a esa tercera persona. Entonces, como estamos diciendo, el contexto tiene que ver mucho con la época. El cristianismo, la monarquía, la edad moderna. Ahí ya, cuando nacen Montesquieu y todos esos filósofos contractualistas, pues entonces surge un tipo de liderazgo. En fin, el liderazgo tiene que ver mucho con la aceptación que tiene un tercero una persona sobre un tercero. Entonces, el liderazgo tiene sus características y por eso allí la importancia, y hago hincapié sobre eso, la importancia ¿de qué? La importancia, la relevancia de entender y comprender el contexto político y la cultura política. La cultura política, mis estimados bachilleres, de alguna u otra forma te perfila el tipo de liderazgo que está en construcción, que puede ser aceptado. Si un politólogo logra de alguna u otra forma descifrar, calibrar, aprender la cultura política del fenómeno que está en construcción, que está en movimiento y que se va a aproximar, de alguna manera esa construcción te va a permitir a ti saber impulsar un liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo el momento político está pidiendo? Y entonces por eso es que hoy por hoy los politólogos decimos que el líder político no nace, sino se hace. O efectivamente hay gente que nace con ciertas virtudes, pero que no es una variable que transversaliza la vida social y la vida política. Así que eso es un dato que tenemos que tener presente. Cuando yo estudio los fenómenos políticos que están en desarrollo, en movimiento, de acuerdo a todas las variables que hemos estudiado, lo que estoy buscando descifrar es de aprender, es qué hay dentro de él. Entendiendo qué hay dentro de ese movimiento y su composición psicocultural, yo puedo suponer exactamente hacia dónde puedo dirigir nuestra fuerza creadora del politólogo, entendiendo que el politólogo crea poder. Entonces, las características de un líder tiene que ver con su contexto. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el líder tenía que tener unas características muy diferentes a la actual. Tanto era así que pues se consideraba que los sabios eran las personas de edad muy adulta y que eran ellos justamente los que podían de alguna u otra forma dirigir el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo podían dirigir? Porque de alguna u otra forma, hablando de un término un poco más cercano a nosotros, había logrado vencer a sus espantos. Es decir, sus motivaciones ya eran otras. Es decir, no es el dinero, no es el amor, no es la pasión, no. Porque se supone que al nivel de ese nivel de abstracción filosófico, sus atracciones no son por lo general materiales. Entonces ahí hay un contexto. Luego tú vienes y buscas, por ejemplo, cuando empieza la construcción del Estado moderno, lees a Montesquieu. Entonces la separación de los poderes, exactamente qué estaban diciendo allí, exactamente qué era lo que había detrás de eso, por qué estaban impulsando ese tipo de acción política, por qué la separación de los poderes, por qué el contrato social, por qué salir del estado de naturaleza
al Estado social de derecho y de justicia. Porque pareciera que hubiese en ese momento, previo a eso, liderazgos políticos que de alguna u otra forma ya no respondían en ese momento. Se están evitando el autoritarismo. Es decir, están evitando el poder concentrado. Entonces tú buscas peso y contrapeso para buscar un liderazgo mucho más armónico. Maquiavelo, cuando hace El Príncipe de Maquiavelo, exactamente qué estaba leyendo Maquiavelo, qué estaba impulsando, y le habla del príncipe. Pero en el contrato social, es decir, del estado de naturaleza al estado social, pues te estaban pidiendo a un líder fuerte, robusto, porque de alguna u otra forma la sociedad estaba en movimiento. Luego va avanzando, y si tú buscas, por ejemplo, en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hemos conversado, que surgen todas estas corrientes de pensamiento, esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empiezan a trabajarse estas nuevas estructuras temáticas. Y lo hemos conversado, por ejemplo, cuando conversamos sobre el tema de la modernidad y el desarrollo, decíamos que era una forma que habían ideado los think tanks, es decir, los tanques de pensamiento, para tener injerencia en la nación, en los países en desarrollo o en vía de desarrollo. ¿Lo ves? Entonces, los países en desarrollo o en vía de desarrollo, que eran tabulados así según un estudio comparativo entre el occidente, por ejemplo, y el sur, o entre occidente, Europa, etcétera, haciendo un análisis comparativo, tú dices, esto es un estado que está en desarrollo y por lo tanto tenías que impulsar. Entonces, en ese momento decíamos, aquella oportunidad, cuando usted revisa la historia política de América Latina, usted verá que vienen regímenes dictatoriales, o sea, regímenes militares. Esos regímenes militares duraron en América Latina hasta los 80 y fueron acompañados. ¿Por quién fueron acompañados? Por los que de alguna u otra forma consideraban que eran países desarrollados, que impulsaban la democracia como sistema de gobierno, pero la visión positivista de esa tanque de pensamiento era que estos países no tenían la fuerza suficiente, el contenido suficiente para ellos buscar de desarrollarse. Entonces tenían que tener unos presidentes militares que efectivamente impulsaran la política del desarrollo a costa de un sentimiento de colectividad que de alguna u otra forma reclamaba. Entonces, ese contexto político en los 80, 70, 60 hace surgimiento, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Marco Pérez Jiménez, el más reciente, el último, más reciente. Marco Pérez Jiménez, 10 años. Juan Vicente Gómez, 30 años. Eleazar López Contreras, Cipriano Castro. Y todos los militares que hemos tenido. Pero lo más reciente, es decir, lo que de alguna u otra forma tenía cierta complacencia, eran los de los 60 años hacia adelante. Y tú revisas entonces en América Latina, vas a Colombia, vas a Ecuador, vas a Perú y te das cuenta que efectivamente habían regímenes militares, autoritarios, que de alguna u otra forma tenían cierta aceptación en el imaginario colectivo. Entonces, dependiendo del contexto, surge un tipo de liderazgo. Tiene unas características propias del liderazgo. Hoy por hoy, el liderazgo, las características del liderazgo son diferentes. Entonces te exigen, por ejemplo, un hombre, primero que tenga, la ascendencia sobre. Segundo, un liderazgo que reclama cada vez más la sociedad, un hombre, una mujer transparente, honesta, ético, que tenga moral, que tenga actitudes, que tenga destreza, que sea capaz de convencerme y que en el fondo sea capaz de impulsar el desarrollo y la modernización de la sociedad. Entonces, en ese mismo orden,
pues surge toda una tipología de liderazgo. El liderazgo religioso, el liderazgo católico, el cristiano, el protestante, el liderazgo comunal, hoy por hoy, el liderazgo popular, el liderazgo académico y toda una tipología de liderazgo. Y sobre eso hay diferentes perfiles. Por ejemplo, el perfil de un líder comunal no es el mismo perfil de un líder académico, no es el mismo perfil de un líder popular, no es el mismo perfil de un líder religioso, etc. Entonces, esa tipología es fundamental tenerla presente. Y tiene que ver, insisto, con el entorno. El entorno en el cual se está haciendo el estudio. Obvio, mi estimado bachiller, a ver, para que cuando habla del entorno no quiere decir con el entorno inmediato, no, tiene que ver con el entorno cultural. Ese entorno cultural como hemos dicho, no surge de la noche a la mañana, es un proceso de construcción paulatina que de alguna u otra forma marca el entorno, y ese entorno hace que surjan ciertas características. Quien mejor envista, el que mejor represente, el que mejor simbolice esa tipología, pues será la persona que de alguna u otra forma recoja el sentimiento colectivo, sobre todo en democracia, que estoy haciendo la referencia ahorita, en democracia, es decir, mediante el sufragio universal y secreto. Pero también existen líderes en el ámbito de las Fuerzas Armadas, existen líderes en el ámbito de las policías, los cuerpos de seguridad, también existen líderes gremiales. Por ejemplo, ustedes imagínense a un oficial de policía que no goce de la aceptación de la tropa. ¿Tendrá ese militar más allá del rango que obtuvo? Y habría que ver si es un rango que se lo ganó por mérito o se lo ganó por complacencia política de un tercero o por sumisión. ¿Tendrá la ascendencia que se requiere para atender un momento social de conmoción, de mover las tropas, hacerle frente a una situación que ponga al Estado en una inestabilidad o en una incipiencia de crisis? Entonces, todo eso tiene que ver con eso. Imaginen ustedes, por ejemplo, un líder militar que forma parte, por ejemplo, del estamento militar, un hombre ministro o ministra de la defensa, o que tenga el rango de mayor general, pero que no tenga los méritos ni las actitudes, que sea muy moral, pues tendrás el rango, pero no tendrás el reconocimiento. Ese reconocimiento es el que te hace falta a ti para dirigir la política pública, para impulsar la acción social, para impulsar la acción política. Lo mismo ocurre en el campo político, partidista. Tú vas a escoger un candidato, una candidata que tenga la ascendencia, que tenga la credibilidad, que nos emparentemos en los valores, en lo que yo creo, y que impulse mis creencias. Es decir, que nos encontremos. Encontrarnos allí es fundamental, y ahí el trabajo del politólogo o de la politóloga. Porque ese reconocimiento es lo que a la larga nos va a llevar a nosotros a crear poder. Es decir, si tú logras aprender al fenómeno desde el punto de vista psicocultural, inmediatamente vas a ir a visualizar al líder o a los líderes que tienen de alguna u otra forma cierto parentesco. Al tú precisar eso, pues podrás entonces saber el rol que está jugando el líder y cuáles pueden ser los posibles escenarios. Imagínense, precisé, a ver, lo psicocultural.
veo el fenómeno de movimiento. El fenómeno de movimiento hemos dicho que son gente. Vemos dentro de ellos quiénes se emparentan con ese movimiento que está ocurriendo. Acá de tener la ascendencia y la credibilidad. Y al tener la ascendencia y la credibilidad, entonces efectivamente yo puedo tener mucho más cercanía, mucho más aproximación al fenómeno político que va en desarrollo, en movimiento de desarrollo. Lo más probable es que ocurra esto, A, B y C, entre otras cosas, porque además de todos los estudios que he hecho de teoría política, filosofía, ciencia política y politología, y poder aprender a ver cuál es el contexto psicocultural del fenómeno y poder visualizar en ello los actores presentes y su rol en el movimiento, uno puede hacer el ejercicio de aproximación. Entonces, esos elementos, mi estimado bachiller, son importantísimos, son claves, son estructurales para comprender la importancia del liderazgo en la politología para la aprehensión del fenómeno probabilístico que está en movimiento y en desarrollo. Entonces, de ahí la importancia del liderazgo político o el liderazgo en cualquier estructura social, el liderazgo gremial, todo lo que hemos dicho. El liderazgo es intrínseco a los fenómenos que están en desarrollo y en movimiento. E independientemente que sea tu país, que tú te califiques como país de primer mundo, tercer mundo, independientemente de eso, es intrínseco. Ahí hay que hacer una separación importante. Hay liderazgos institucionales. ¿Ve? Esos liderazgos institucionales tienen que ver con esa discusión que Arturo Pietro le decía muy bien, entre autoridad y autoridad. Esa separación de autoridad y autoridad tiene que ver un poco con la discusión del liderazgo, y en este caso el liderazgo político. Por ejemplo, vamos a suponer que algunos de ustedes sean nombrados hoy ministro de alguna cartera. Al nombrarlo ministro de alguna cartera, a usted lo coloca a la cabeza de la pirámide de esa cartera. Hemos dicho que al ser usted la cabeza de esa cartera, si no tiene la ascendencia sobre la estructura, pues el trabajo que usted haga hacia abajo va a ser muy complejo, va a ser muy duro. Porque recuérdese que el mando y obediencia no es tan cierta como se quisiese que fuese así. Es decir, el rango superior que te lo da la institución no necesariamente tiene la incidencia sobre su cuerpo bajo. Esa cabeza, esa estructura en la cabeza que te colocan, nombrarte ministro, te hacen inmediatamente, dan a ti la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que te da el cargo que ocupa. Cuando te dan el cargo que tú ocupas como ministro o ministra, por ejemplo, inmediatamente te están diciendo que eres el cuentadante de algo. Es decir, que eres el decisor final, que eres el quien decide la distribución de los recursos, que eres el que terminas decidiendo la política, que eres el que termina decidiendo el desarrollo de la política pública. Es decir, que los cuerpos bajos tienen un rol que jugar, pero tú eres al final quien decide. Imagínense ustedes que lo nombran a ustedes allí, pero que usted no tiene el reconocimiento de sus cuerpos bajos, porque además no tiene trayectoria institucional, porque no tiene trayectoria burocrática, porque no tiene trayectoria, porque no tiene mérito, no tienes mérito, con todas esas discusiones que ustedes conocen. Sí, es posible que usted de arriba haga algo, comience una acción que puede ser maravillosa,
pero que del 1 al 10 termina a la larga solamente pudiendo desarrollar el 2%, el 2. ¿Por qué? Porque aun cuando usted le pone todo su empeño, toda su fuerza, pues el cuerpo se mueve muy lento. O sea, la estructura burocrática se mueve lento. ¿Y por qué? Porque es verdad, tú tienes un liderazgo. Ese liderazgo te lo da la institución, que lo llamamos la autoridad. Eres la autoridad, porque eres el ministro, la ministra, estás a la cabeza. Pero careces de otras características, de un elemento fundamental, que es la autoridad, que es fundamental para identificar los liderazgos. La autoridad no es solamente que tú eres el ministro o la ministra, sino que además tienes un reconocimiento ante el cuerpo que fuiste electo de tener características innatas, si fuese ese término, para dirigir la cosa pública. A tú tener la autoridad, que es que te hace cuenta antes, pero no tienes la autoridad, es decir, el reconocimiento, es decir, no tienes esas aptitudes innatas para ocupar ese cargo, entonces se te complica. Entonces, pero en cambio, si conjuga la autoridad y la autoridad, estoy seguro que tú vas a ser uno de los gerentes, uno de los ministros más eficientes, más eficaz y más efectivo, porque la autoridad es mucho más allá del cargo. Hagamos otro ejercicio. Imagínense ustedes, por ejemplo, que me nombra ministro a mí. Yo soy el ministro. Tengo el liderazgo institucional, pero no tengo la ascendencia sobre la estructura. Porque además, digamos que no tengo reconocimiento moral, no tengo reconocimiento ético, no tengo reconocimiento académico, no tengo la meritocracia, tengo un conjunto de elementos, estoy allí. O supóngase que no tengo los elementos porque no me han permitido mostrarlos, o sea, no tengo esas cualidades porque no le he podido mostrar, pero tampoco están dispuestos a verme si yo soy capaz de hacerlo. Y lo nombran, y ustedes son parte de la estructura burocrática. Y algunos de ustedes tienen la autoridad. Entonces, imaginen ustedes la autoridad y la autoridad encontrada. Es duro, es muy duro, porque el que tiene el reconocimiento es otro, no eres tú. Y ese choque constante hace justamente que el Estado pierda enormes recursos. Es allí un rol importante del politólogo. ¿Cómo hacemos para que se encuentre la autoridad y la autoridad? ¿Cómo hacemos para que confluya? ¿Cómo hacemos para que se complementen? Es un tema fundamental. Entonces, en el marco del liderazgo, entonces hay matices. Está el liderazgo institucional y está la autoridad, que tiene que ver con valores intrínsecos del individuo, reconocimiento. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Arturo Leal Pietri, a Andrés Eloy Blanco. Arturo Leal Pietri, nunca se me olvida esto. Cuando yo era estudiante de la Escuela de Estudios Políticos, le iban a llevar a hacer una conferencia a la Escuela de Estudios Políticos. Y unos estudiantes, cuando hablan con él, le piden: profesor, doctor, ¿usted nos puede hacer favor de darnos una síntesis curricular? Y él que contestó una tarjetita así, chiquitica: dígale que yo soy Leal Pietri. Es decir, yo no necesito mandar mi síntesis curricular porque mi reconocimiento en la sociedad va más allá de una síntesis curricular. Andrés Eloy Blanco. Y hay muchísima gente que tiene la autoridad. Eso que es autoridad en el fondo es un liderazgo natural sobre algo, sobre alguien. Es lo que quisiera todo el mundo. Un político quisiera tener más que autoridad, autoridad, porque la autoridad te lleva a la autoridad. La autoridad no te lleva a la autoridad, necesariamente. Pudiese ocurrir. Entonces, ese trabajo es fundamental, que tengamos presente allí, que trabajemos, que identifiquemos en el fenómeno si el liderazgo que está presente es un liderazgo institucional. A ver, si fuera el movimiento, un liderazgo no institucional, sino un liderazgo producto de ese momento, o es porque cosa de autoridad. Y entonces estamos confluyendo, ¿ves? Entonces es fundamental tener presente esos elementos. Por lo general, los movimientos sociales, en los movimientos políticos, como son movimientos, no tienen estructura, no tienen institucionalidad.
Entonces, los liderazgos que tú vas a visualizar allí son liderazgos que tienen una altísima carga de autoridad. Así como existe también una tabulación por algunos autores que han venido trabajando temas que son claves, que son importantes, que son trascendentales. Por ejemplo, un clásico de la politología o un clásico de la discusión de la discusión de liderazgo es Weber. Weber hizo una clasificación de liderazgo. Ustedes seguramente la han trabajado. Ustedes seguramente la han visto. Weber hace una clasificación de liderazgo que para nosotros es fundamental que lo tengamos presente. ¿Y por qué tenemos que tenerlo presente? Porque fíjense un dato allí. Búsquense ustedes cuando escribe Weber. Luego vean todas las corrientes de pensamiento que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya lo hemos conversado. Él clasifica 3 tipos de liderazgo que ustedes lo conocen. El tradicional. ¿Cuál es el liderazgo tradicional? Por lo general es mítico, en su momento cuando escribió el autor tenía que ver con el mítico religioso y tenía que ver con sociedades que ellos consideraban o que tú puedes ser considerado como atrasadas. Era la religión, era todos esos rituales que tú hacías o que se hacían, es la creencia de algún ser sobrenatural que de alguna u otra forma venía a hacer lo que tú no eras capaz de hacer. Todos esos rituales míticos religiosos lo establecía Weber, decía que esos son liderazgos tradicionales, es decir, tú eres los viejos brujos. Entonces, como tú eras el que efectivamente sabías cuando la gente moría o no moría. Y era tanto así, es tanto eso así, mi estimado bachiller, que yo recuerdo, nunca se me olvida, cuando yo fui estudiante, después de estudio político, eso me quedó marcado. Yo leí un artículo que no recuerdo exactamente el título ni el autor en metodología, que hablaba justamente del tema religioso. Y era algo así como esto. Un grupo de individuos, sujetos, fueron para una tribu. Esa tribu, o sea, esa gente que fueron para la tribu y fueron recibidos por una delegación, un sujeto que lo esperaba. Él le hizo un gran banquete. En ese banquete, él le preparó una comida muy exquisita, que efectivamente la tribu que había venido, o los creyentes que habían venido, pues decían que nunca habían comido algo tan exquisito como en ese entonces. Pasado el tiempo, se van y al tiempo regresan. Y le preguntan en este caso a los que los invitó, que qué era eso que él le preparó hace yo no sé cuántos años. Y él le dice que lo que había preparado era unas gallinas negras. La suposición de esa tribu, de ese grupo, era que todo el que comía gallina negra tenía que morirse porque era un maleficio. Y efectivamente la gente comenzó a morirse porque era tanto la suposición de esos elementos que pues ese tema mítico religioso hacía que ocurrieran cosas como esas. Y así ha habido muchísimos sacrificios. Inclusive uno pudiese conocer casos actuales de sacrificio por considerar que hay un ser superior que de alguna u otra forma te manda a hacer cosas como esas. Porque uno respeta las religiones, yo las respeto y soy creyente, pero soy creyente en el buen sentido de la palabra. Entonces, esas sociedades tradicionales tienen que ver con la cultura política, ¿verdad? Si tienen que ver con cultura política, tengo que ver qué tipo de liderazgo está ahí presente. Y si yo quiero incidir como ellos, quiero saber si eso es cultura psicopolítica que está ocurriendo, qué tipo de liderazgo está reclamando.
y saber si ese liderazgo que traiga yo lo puedo impulsar a cambiar o a que transite por un momento un poco más, menos cruento, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de liderazgo. El otro tipo de liderazgo es el carismático. Los países de los que se autodenominan de primer mundo, bueno, entonces ellos hablan de que el carisma es producto de las sociedades subdesarrolladas, pero añoran ser, por ejemplo, líder carismático. Trump recientemente, pues, lo más reciente, usted puede suponer que lo que estaba buscando es tener incidencia sobre algún tipo de liderazgo, ¿eh? ¿Y qué es el carisma? El carisma no es otra cosa que el reconocimiento de tus defectos de un tercero. Que tú sientas que la gente te produce sinergia. Es como un amor frenesí. Es como el amor. Cuando usted se enamora de la otra persona, despiertan ustedes algunos sentimientos que le son extraños. Eso que él despierta sin saber tener explicación es lo que de alguna otra forma puede decir, tengo cierto atractivo. Ese atractivo en la politología te puede decir que es carisma, que es ascendencia. Esa ascendencia que tengo yo sobre un tercero, que no es una ascendencia institucional, sino una ascendencia de mi personalidad, es lo que de alguna otra forma se llama liderazgo carismático, que lo trabaja Weber. Ese liderazgo carismático de alguna u otra manera marca la política. En América Latina juega un rol estructural. La gente, por ejemplo, hay teorías que trabajan, por ejemplo, el comportamiento electoral. Una de ellas es el candidato o la candidata. Cuando te dice el candidato y la candidata, lo que está diciendo es que de alguna u otra forma tiene que tener la capacidad de poder persuadir a un tercero. Que tiene que tener ciertas cualidades que no tiene cualquiera, porque hay personas muy formadas en el país, en el mundo, muchísimas. Y yo le puedo garantizar que la mayoría de las personas que están bien formadas, la mayoría de las personas que tienen muchísimo desarrollo intelectual, pues tienen muy escaso incidencia política, poco carisma política, y por eso nunca van a poder ser presidente, porque la democracia tiene una espada de Damocles, que es que el voto es universal, directo y secreto, y usted vota por el que le cae bien, por eso usted vota. Entonces, mientras que eso ocurre, por ejemplo, en América Latina no existe, o que yo recuerdo, no hay el voto censitario. ¿Ves? No existe. Entonces tú, como no existe eso, entonces no tienes por qué saber leer y escribir, no tienes por qué tener profesión, sino que simplemente tienes que tener la ascendencia sobre un tercero. Esa ascendencia se conoce entonces como un liderazgo carismático. Y de alguna u otra forma marca la política. Tratar de identificar ese liderazgo en el fenómeno político en medio del desarrollo es fundamental. Esta ascendencia natural. Y lo otro es el liderazgo racional legal, que es el liderazgo que te da la autoridad. O sea, tú no me obedeces a mí, a huérfano, porque es huérfano, porque tiene ascendencia sobre mí, porque es mítico religioso. No, tú me obedeces porque yo tengo el liderazgo racional legal que me da la institucionalidad. Por eso obedezco, porque yo parto del supuesto que como estás a la cabecera de la pirámide, tienes las cualidades, los instrumentos y las herramientas para impulsar el desarrollo político. Entonces, ese liderazgo racional legal es lo que es lo que por lo general tratan de hacer mucho hincapié los países que se autodenominan desarrollados. Esos liderazgos también tienen son liderazgos políticos, cuando son cualquier liderazgo, tienen en el fondo sus creencias y sus valores. Como estamos hablando de los liderazgos políticos, entonces esos liderazgos hay que precisarlo, como lo hemos dicho. Al precisarlo,
existe una categoría que hace el autor Jackman McGregor Books en 1978. Y él habla, por ejemplo, de este tipo de liderazgo. El liderazgo, el laissez-faire, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformista, el transformador. Entonces imaginen ustedes, como usted revisa, por ejemplo, la historia política, por ejemplo, europea, de Países Bajos, etc. Tú te das cuenta, por ejemplo, que en un momento se estaba impulsando el liderazgo, el laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. Es decir, donde era un liderazgo liberal, deja de tener la vigencia y se impulsa entonces por la tercera vía de Tony Blair, donde efectivamente no era otra cosa que el neoliberalismo, es decir, un Estado social de derecho con ciertos matices, donde aun cuando el individuo tenía las aptitudes para lograr de impulsar su felicidad y encontrarla, no lo dejaba solo a él, sino que efectivamente le decía que tenía que tener algún acompañamiento del Estado y que el Estado debía de ocuparse, cuando hablamos del Estado de la estructura, debía de ocuparse entonces de la salud, de la educación y de la seguridad. Pero hay que pensarlo, eso en los 80, en su momento, en los países, en Venezuela hasta los 80 fue exactamente más o menos un liderazgo de ese tipo. Aun cuando en Venezuela todo lo que se conoce en la historiografía como Cuarta República, tú lo puedes identificar como un liderazgo de centro. Centro derecha, centro izquierda, ahí tiroteaba. Pero venía una corriente. Entonces, si venía alguien, por ejemplo, que viniese de la izquierda y se identificaba como comunista, por ejemplo, en ese momento no aplicaba, porque el liderazgo en construcción, lo que demandaba el contexto político, psicocultural, era un liderazgo socialdemócrata, social cristiano. Entonces tú hasta ahí, dentro de ese marco, lo vas trabajando y vas impulsando los movimientos y la acción política hacia los fenómenos políticos, la persona probabilística, ¿lo ves? Entonces, laissez-faire, es decir, el liderazgo liberal, de alguna u otra forma tuvo su vigencia, su fuerza, su fortaleza, pero así como también lo tuvo, por ejemplo, si tú buscabas en Rusia, pues tuvo también el liderazgo comunista, el socialista de Lenin, de Strauss, de Trotsky, ¿ves? De Marx. Ahí volvemos, entonces tenemos entonces otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo transaccional, que no es otra cosa que se conoce, el autor dice como manos adentro, es decir, el Estado intervencionista, pero no es el Estado intervencionista entendido como comunista socialista, ¿no? Sino un Estado socialista, intervencionista entendida más bien como socialdemócrata social cristiano, dependiendo de sus particularidades. En Venezuela, por ejemplo, uno estuviese pensando qué tipo de liderazgo es el que debería de emerger. ¿Cuál es el liderazgo que está reclamando el pueblo venezolano? Por decirlo, yo trato de no tocar Venezuela porque es un tema para nosotros muy cercano. Pero bueno, vámonos a Perú, a Chile, a Ecuador, a Colombia. ¿Qué tipo de liderazgo están reclamando? Por ejemplo, recientemente pues, tú pudiese ver la tipología de presidentes que han sido electos. Entonces tú dices, bueno, dependiendo de lo que está ocurriendo, tú dices, bueno, pareciera que el contexto político reclama un liderazgo de centro izquierda o de izquierda, reclama un liderazgo de centro derecha o de derecha, un liderazgo de centro. ¿Ven? Viendo el péndulo ideológico. Entonces, ese tipo de cosas tienes que irlo precisando un poco para entender y comprender la importancia de entender el contexto, o en su liderazgo transformador, que no es otra cosa que eso liderazgo que revolucionario, que quieren romper con absolutamente todo y crear absolutamente todo nuevo. Entonces tiene que ver con el contexto. Así que, mi estimado bachiller, estoy completamente convencido que aun cuando hay personas que nos chocas, que no nos gusta el término de liderazgo, yo, por ejemplo, soy muy escéptico con ello, porque yo creo que, por ejemplo, que
alguna gente asume cargo de responsabilidad y yo se lo delego no porque yo crea que tenga la autoridad, sino porque simplemente él tiene el tiempo y la disponibilidad y las cualidades. ¿Ven? Que no son mítico-religiosos, sino que simplemente tiene algo que yo no tengo o hace algo que yo no puedo hacer. Entonces, esas cosas, pues, son importantes. Yo sí creo, yo he tenido conversaciones en diferentes espacios donde trato justamente, inclusive, castrar el término de liderazgo, entendiendo que cuando tú le dices a una gente que es líder y no sé qué, parece que le activaron unas hormonas extrañas, entonces se creen todopoderosos. Yo, por el contrario, creo que tienen mi vocería y se la delego porque probablemente goza de mi simpatía, pero además porque yo no tengo la disponibilidad para asumir esa vocería. No tengo la disponibilidad y quizás no tenga ciertas cualidades, pero no por eso ensalzo al que está ocupando ese cargo de responsabilidad. Sin embargo, ese es un tema que transversaliza, el tema del liderazgo es un tema que transversaliza toda la ciencia política, toda la politología, toda la teoría política, y yo invito a que lo estudiemos. Y cuando ustedes vayan a hacer análisis politológico, no se lo olviden. Varias cosas, perdón. Primero, el estudio, la comprensión y la reflexión del fenómeno político que está en desarrollo, en movimiento y en reposo. Dos, el contexto en el cual se desarrolla ese fenómeno. Tres, el aspecto psicocultural no del fenómeno, sino del fenómeno y de todo su contexto. Cuatro, tratar de identificar los actores dentro del fenómeno y qué tipo de liderazgo está ahí presente. ¿Para qué? Para tratar de aproximarme a los futuros escenarios. Óigame bien, cuando uno trata de decir, no, es que yo voy a hacer una aproximación probabilística de lo que va a ocurrir, no es solamente lo que va a ocurrir, sino en mi incidencia como politólogo para que eso ocurra o para que no ocurra. No se olviden ese dato que es fundamental para la idea del conocimiento nuestro, sobre todo porque no somos productores de poder. No solamente estudiamos el poder, sino que lo producimos. Fundamental para el debate laboral.